Cosas que debes tener en cuenta al comprar tu primera guitarra eléctrica. Primero que nada quiero dejar claro que este vídeo que estoy haciendo va orientado principalmente a personas que aún no tienen instrumento y necesitan un poquito de ayuda en cuanto a especificaciones de la guitarra y en qué tienen que fijarse cuando tienen que comprar un instrumento. Simplemente a modo orientativo te voy a dar algunos consejos para que la compra de tu primera guitarra sea lo más satisfactoria para ti y que te ayude en tu progreso. La compra de la primera guitarra es muy importante realizarla de la manera más correcta, y cuando digo esto me refiero a intentar adquirir el instrumento que mejor se adapte a nosotros. Claro, como principiante no vas a saber qué tipo de instrumento se adapta a tu estilo, igual no tienes definido tu estilo, no sabes en qué te tienes que fijar cuando tienes que comprar una guitarra, tu primera guitarra, no sabes qué es bueno, no sabes qué es malo, no sabes qué características son adecuadas. Y la guitarra, tiene una infinidad de modelos, infinidad de factores que influyen en su sonido y muchos te ayudarán en tu primer recorrido como guitarrista y otros te jugarán quizá en contra. No quiero decir que siempre sea una regla, pero sí estoy seguro que algunas características de la guitarra pueden favorecer tu aprendizaje y hacerlo que sea lo menos frustrante posible. Cuando tú empiezas a tocar guitarra, lo menos que necesitas son distracciones y necesitas que el instrumento colabore contigo, es decir, que sea lo más amigable, porque ya tienes bastante con no saber tocar para que te sea difícil tocar un instrumento. Así que lo primero que quería contarte fue lo que me pasó a mí cuando me inicié en este mundo de la guitarra ya hace más de 20 años. La primera guitarra eléctrica que yo tuve, simplemente ya no sabía absolutamente nada de guitarra eléctrica, y en ese momento yo fui a una tienda y dije, wow, esta guitarra qué bonita, me enamoré realmente de ella. Y fue la guitarra que adquirí. Obviamente la persona que me la vendía como, era una guitarra de segunda mano, y la persona que me la vendía como, wow, esta es la guitarra que usa no sé quién, la guitarra, y era todo un poco muy falso, ¿no? Y en ese momento, hace 20 años no había la tecnología que hay hoy en día, por ejemplo esto, que podemos tener acceso a mucha información de manera muy fácil. En ese momento te la tenías que arreglar de otra manera, preguntando a algún amigo, alguna referencia, y entonces resultó que mi primera guitarra era una guitarra bastante incómoda. Con el tiempo me fui dando cuenta de eso. Carecía de algunas características que ayudaran al guitarrista. Más bien era una guitarra bastante difícil de tocar. Una marca reconocida, pero tampoco era de los modelos más básicos. Era una guitarra bastante económica. De paso la había comprado de segunda mano y yo creo que estaba muy mal seteada. Con esa guitarra toqué muchos años, incluso toqué en vivo varias veces. Pero la verdad, con el pasar del tiempo ya te das cuenta que hubiese podido escoger una mejor guitarra. La segunda guitarra que compré ya venía con esa experiencia de la primera, y entonces en la segunda guitarra ya tenía un poco más de conocimiento y de criterio en cuanto a qué tenía que buscar yo en una guitarra para poder satisfacer mi manera de tocar, ¿no? Entonces, la segunda guitarra obviamente la busqué con otro tipo de características y ya fue otro tipo de experiencia mucho más satisfactoria para mí. Entonces, con esto te voy a dar 3 consejos que yo considero que son primordiales a la hora de comprar tu primera guitarra. Repito, partiendo del punto en que no sabes absolutamente nada de guitarra y llegas a la tienda y le dices al vendedor, mira, quiero comprarme una guitarra eléctrica. Entonces te van a ofrecer lo que ellos quieran vender. Probablemente no sea la más cara, porque obviamente no te van a vender una guitarra muy cara porque no la vas a comprar, pero quizá no te vendan la guitarra que estás buscando, o no sepan sacarte la debida información que ellos necesitan para recomendarte la mejor guitarra. No quiero decir que no lo sepan, porque ellos son muy expertos y lo saben. En cualquier buena tienda conseguirás gente muy experta, pero con la prisa de la venta no te sacarán la información necesaria que ellos necesitan para poder ofrecerte el mejor instrumento. Entonces, las 3 cosas que tú debes fijarte al comprar tu primera guitarra son las siguientes. El mástil. Las guitarras tienen diferentes tipos de mástil. No todas las guitarras tienen el mástil igual. Si tú vas a una tienda y coges una guitarra Fender como este estilo, verás que los mástiles tienden a ser un poco más gruesos por la parte de atrás, ¿no? O sea, es decir, son más anchos aquí y son un poquito que cuando tú lo coges te rellena un poco más la palma de la mano, ¿no? Y los mástiles también tienen lo que se llama el radio, que es la parte del diapasón, es una curvatura que si tú miras la guitarra así, o sea, podrás ver
aquí una curvatura que se hace en los trastes, en el diapasón, que eso lo que hace es que piensa que te puede facilitar o te puede dificultar más la digitación, tanto en la parte de los primeros trastes, en los acordes, o en los trastes más altos para, digamos, para hacer solos o para hacer escalas, ¿no? Mientras el radio sea menor, más fácil va a ser para ti tocar acordes, todo lo que sea aquí en la parte de arriba, que es la mayoría del tiempo lo que estamos tocando una guitarra, ¿no? Radios más planos, es decir, radios mayores de 14, 15, 16, facilitarán tocar en trastes altos. ¿Por qué? Porque impiden cuando, por ejemplo, haces bendings, entonces impiden que la cuerda se frene con el traste que está más adelante por la curvatura, ¿no? Entonces podemos ajustar las cuerdas, tener una mejor acción. La guitarra igual se nos hace un poquito más cómodo en la parte de los solos, pero un mástil muy plano, la parte de aquí arriba se dificulta un poco por ese mismo tipo de radio que nos dificulta un poco hacer los acordes. Y por otro lado está el grosor, que bueno, como ya lo comentaba, mástiles que son un poco más delgados y otros que son un poco más gruesos. Los mástiles más gruesos favorecen también aquí porque te llenan un poco más la mano y entonces te puede ser más cómodo porque no tienes espacios entre tu mano y el mástil, ¿no? Entonces, en cuanto al mástil, tú lo que tienes que buscar es un mástil. Por ejemplo, mira, aquí tengo una guitarra que tiene el mástil mucho más delgado que esta. ¿Ves? No sé si aquí se puede apreciar, ¿ves? De perfil podemos apreciar de la guitarra que está a tu derecha. Es mucho más delgado que el mástil que está en la guitarra que está a tu izquierda, ¿no? Al igual que el radio, este tiene un radio, si no me equivoco, 16, ¿no? Es mucho más plano que este. Entonces, esta guitarra es la guitarra que llaman para los shredders o algo así, ¿no? Un poco que, bueno, el mástil es bastante plano y puedes ajustar la acción de las cuerdas y la puedes dejar bastante pegadas al mástil. Es cómoda, ¿no? O sea, aquí arriba es cómoda, pero a la hora que tengas que ir por aquí arriba a hacer acordes, es un poco, te cansa un poco la mano, ¿no? Entonces, yo lo que te recomiendo es una guitarra que tenga un mástil alrededor de 9,5. Si es 12 está muy bien, si es 7 1/4, 7,25 también está bien, pero yo te aconsejaría una medida de 9,5, máximo 12 y obviamente, bueno, el mínimo que es 7,25, 7 1/4. ¿Esos números qué son? Bueno, esos números son el radio en pulgadas de la curvatura que está aquí, ¿no? Yo simplemente te diría que no te compliques mucho con estos números. Coge la guitarra, que te sientas cómodo con ella. Pero lo que no queremos es que en un principio estés aprendiendo a tocar guitarra y la guitarra te juegue en contra. Si compras una guitarra para hacer solos, o sea, con un mástil más plano y más delgado, tú al principio no vas a empezar a hacer muchos solos. Tú al principio empezarás poco a poco haciendo acordes. Entonces necesitamos una guitarra que se adapte a eso. Entonces esa guitarra te va a favorecer el poder tocar acordes de una manera correcta o más fácil para ti. Por lo tanto, podrás avanzar mejor y más rápido. Tú simplemente eso se lo transmites al vendedor y él te dará, bueno, opciones de guitarras que tenga con esas características. Otra característica muy importante que yo considero que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar guitarras son las pastillas. ¿Por qué digo las pastillas? Por esto. Escuchas ese sonido, ¿no? Ese sonido es lo que llaman el hum, la tierra. Por lo general las guitarras económicas no vienen con una muy buena electrónica y eso por lo general es producido por este tipo de pastillas que son las de simple bobina. Y la simple bobina son las pastillas características de esta marca de guitarra, de Fender. No quiere decir que solamente las Fender la utilizan, pero son las pastillas, digamos, las más ruidosas del mercado. ¿Cuál sería mi consejo en este caso? Fíjate bien que la guitarra, si tú tienes un estilo que lo tienes muy claro en la cabeza y tú quieres una guitarra con simple bobina, pues no hay problema, busca la simple bobina. Pero si a ti te da igual empezar con cualquier tipo de guitarra, yo te recomendaría este tipo de micrófonos, que son los humbucker o los de doble bobina. Y este tipo de micrófonos tienden a cancelar mucho más el ruido por el doble bobinado que tienen, ¿no? En cuanto a los micrófonos, si no tienes en mente muy claro qué es lo que quieres, escoge una guitarra que tenga micrófonos de doble bobina y así te vas a evitar bastantes disgustos en cuanto a tu sonido. Otra cosa que tienes que tener en cuenta al comprar tu primera guitarra
es el tipo de puente que tiene la guitarra. Pudiésemos resumir los tipos de puente de guitarras en tres, ¿no? Así, digamos, un poco para englobarlos todos en tres. Tenemos el tipo de puente fijo, que es como el de la guitarra esta que tengo aquí, que ahora te lo voy a mostrar nuevamente. Tenemos el tipo de puente, que es como este, que solamente tiene acción en ningún sentido. Y tenemos el puente flotante, que está en guitarras, digamos, más modernas, tipo las Ibanez, un poco, o Jackson, un poco así, ¿no? Que se vieron mucho en la década de los 80, 90. Entonces, teniendo estos tres tipos de puentes, el que yo te recomendaría de los tres es este que tengo acá. Es el puente fijo. Y te voy a decir por qué. El puente fijo no requiere ningún tipo de seteo por tu parte. Quiero decir que tú, en este caso, por ejemplo, esta guitarra, tú pones las cuerdas por la parte de atrás, metes las cuerdas por aquí, las cuerdas salen por el cuerpo, van apoyadas aquí y luego van al clavijero, ¿no? Entonces, claro, pero este puente aquí se queda fijo y no se mueve en lo absoluto. Este tipo de puente de la Stratocaster también es un poco igual, ¿no? O sea, no es fijo porque, bueno, lo puedo mover con la palanca. Yo no uso la palanca, pero bueno, lo puedes utilizar. Las cuerdas entran igualmente por aquí atrás, se apoyan aquí y suben para allá. Pero claro, este puente normalmente en la guitarra Stratocaster no viene así. En la guitarra Stratocaster viene seteado distinto para que tú puedas tener un rango de acción un poco para subir la nota o para bajarla. O sea, para estirar o para, ¿no? Para recoger un poco más la nota. Pero claro, yo lo seteo así, directo a la madera, porque bueno, me gusta así. Entonces, yo te recomendaría o puente fijo o este puente. ¿Por qué no te recomiendo el puente flotante? Casualmente no tengo uno por aquí, no te lo puedo mostrar. Yo no uso ese tipo de guitarra, no uso el tipo de puente flotante. Pero el problema del puente flotante es que a la hora de cambiar las cuerdas es bastante engorroso. Necesitas bastante tiempo, bastante precisión y necesitas, bueno, conocerte bien la guitarra, necesitas cierta experiencia para poder cambiar las cuerdas de un puente flotante. Luego otra cosa es para afinarla, ¿no? O sea, tienes que desbloquear aquí porque vas a tener una serie de llaves Allen aquí que tú tienes que sacar para poder usar los clavijeros. Luego tienes aquí los microafinadores, que son como unas rueditas que es para corregir un poquito la afinación. Pero entonces, claro, el problema del puente flotante es que, como su palabra lo dice, está flotando. Si yo afino esta cuerda y la tenso, o sea, la cuerda va a aplicar más tensión en los resortes, entonces se trae el puente, pero entonces, claro, al subir esta, me va a bajar esta. Y eso es generalmente lo que pasa. Es bastante complicado, te lo digo. O sea, el puente flotante es muy, muy engorroso. Entonces yo creo que si tú vas a empezar a tocar guitarra, olvídate del puente flotante de momento. Ya después, si logras conseguir alguna guitarra prestada de un amigo que tenga puente flotante, pues la tocas. Y si te gusta, pues adelante. Pero de momento te digo, olvídate del puente flotante porque va a ser un dolor de cabeza cada vez que tengas que cambiar las cuerdas. O a menos que tú, mira, como te lo digo, si lo tienes muy claro, quieres el puente flotante y quieres usar la palanca porque eres fan de Joe Satriani, por ejemplo, entonces cómprate tu guitarra con puente flotante y si no sabes cambiar las cuerdas, pues llévala a una tienda donde te hagan el mantenimiento y el seteo y pues ya lo tienes. Pero claro, eso cuesta dinero. Entonces, bueno, tú verás. Para recapitular, te aconsejo siempre que vayas a comprar tu primera guitarra eléctrica, fíjate muy bien en el mástil. Acuérdate, 9,5 es la medida que yo te recomiendo para iniciarte en la guitarra, con un mástil que va a ser bastante cómodo para ti, tanto en la parte, de los acordes como en la parte alta para tocar solos. El grosor del mástil te recomiendo que no sea ni muy grueso ni muy delgado. Simplemente pon tu mano y tú sientes, o sea, tú lo vas a sentir. Si tú lo sientes muy grueso para ti, pues pide uno que sea un poquito, más moderno. O sea, que te llene, ¿no? La mano, que no tengas la mano volando por todo el mástil y que no lo notes muy delgado. Por otro lado, los micrófonos. Si no quieres tener problemas de esto, pues compra pastillas que sean de doble bobina. Hay guitarras que tienen una doble bobina aquí, una doble bobina aquí y un single coil en el medio. Si tienes muy claro que quieres los single coil porque no vas a tocar con mucha distorsión, sino que vas a tocar más así canciones un poco más limpios, o sea, entonces perfecto, no hay problema, cómprate tu single coil. Y en tercer lugar, el puente. Te recomiendo que compres puentes así tipo Stratocaster o puentes fijos Turmatic como este que están aquí, que son puentes que no te van a dar ningún tipo de dolor de cabeza
y no van a ser engorrosos a la hora de afinar. Entonces, bueno amigos, espero que te hayan gustado estos tips o consejos para la compra de tu primera guitarra, que yo sé que te van a ayudar. No pretendo que sea una guía definitiva, no pretendo que sea la verdad absoluta, pero simplemente sé que por experiencia propia estos consejos te van a servir de mucho y te van a ayudar a progresar rápidamente en el instrumento. Nos vemos en un próximo video. Mucho rock. Adiós.